Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su pecado y rebelión contra la autoridad divina en un momento impactante relatado por Jesús. Mencionó haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, esto plantea la pregunta de por qué Dios simplemente no destruyó a Satanás y lo desterró para siempre. ¿Por qué Satanás todavía existe hoy y continúa trayendo caos y tentación a la humanidad? En el estudio bíblico de hoy exploraremos profundamente la verdad sobre por qué Dios no puede y no matará a Satanás o sus ángeles caídos a pesar de su rebelión contra el todopoderoso Satanás, una figura bíblica muy conocida en la cultura moderna. A menudo se ve simplemente como el enemigo de Dios. Lo que mucha gente no sabe es que el nombre Satanás significa adversario o enemigo y, curiosamente, también se puede traducir como caído. Pero note que su nombre no es el que cayó sino caído, lo que implica una condición continua. Esto sugiere que Satanás está en una caída constante volviéndose cada vez más malicioso, perverso y distante de la luz divina. El libro de Apocalipsis describe a Satanás como arrojado a un pozo sin fondo que simboliza su degradación continua. El orgullo de Satanás lo llevó a esta caída sin fin, ya que cuanto más se resistía a la voluntad de Dios, más profundo caía. El orgullo tiene el poder de destruir a una persona si no se controla. Proverbios 16:18 advierte que el orgullo viene antes de la destrucción, pero es importante notar que la destrucción no siempre significa muerte física. El Salmo 103 versículo 4 revela que Dios redime nuestras vidas de la destrucción, mostrando que la destrucción puede suceder mientras aún estamos vivos, puede afectar nuestras relaciones, el bienestar financiero e incluso las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Por lo tanto, la clave para revertir los efectos del orgullo es la humildad, algo que Satanás perdió por completo cuando se rebeló contra Dios. Satanás, también conocido como Lucifer, es un ser que ha estado tratando de alejar a la humanidad del camino de Dios desde milenios. No comenzó como una figura malvada, fue creado por Dios como un ángel en el cielo con la misión de glorificar y alabar al Creador. Sin embargo, Satanás no estaba satisfecho con esa posición, quería ser más que un siervo de Dios, quería ser adorado y reverenciado como Dios, o incluso ocupar una posición superior al Creador. Este deseo de superioridad lo llevó a comenzar una rebelión en el cielo, reuniendo un ejército de ángeles que también se desviaron de su propósito original de adorar a Dios. Estos ángeles que permanecieron leales a Satanás son conocidos como ángeles caídos. Es importante tener en cuenta que los ángeles caídos son diferentes de los demonios, que son espíritus incorpóreos que vagan por la tierra. Los ángeles caídos eran de hecho ángeles antes de su rebelión, pero ahora viven en la oscuridad separados de la gloria de Dios. La guerra en el cielo fue intensa y feroz por un lado. El arcángel Miguel lideró a los ejércitos angelicales leales por el otro lado. Satanás, descrito como un dragón masivo, lideró a miles de sus ángeles caídos a pesar de la ferocidad de la batalla. El dominio de Dios nunca se vio realmente amenazado. La rebelión de Satanás y sus ángeles terminó con su expulsión del cielo, como se relata en Apocalipsis 12:7-8, que describe la guerra celestial y la posterior caída de los rebeldes. Satanás y sus ángeles perdieron su lugar en el cielo, pero los cristianos, por otro lado, obtuvieron una posición exaltada con Cristo en los reinos celestiales, como se menciona en Efesios 2:6. Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó inmediatamente a Satanás y sus ángeles caídos? ¿Por qué se les permitió continuar existiendo y propagando la destrucción y el caos en la tierra? Esta es una pregunta. Eso ha desconcertado a muchos a lo largo de los siglos. La razón principal por la que Dios no mata a Satanás ni a sus ángeles caídos está ligada a su naturaleza espiritual. Satanás y sus ángeles fueron creados como seres espirituales y como Dios es espíritu, según Juan 4:24, los seres espirituales no pueden simplemente morir. Esto significa que Satanás, incluso en su rebelión, continúa existiendo porque Dios tiene un propósito al permitir su existencia. Dios no crea nada sin un propósito, e incluso cuando sus criaturas se desvían de su voluntad, puede usar esas circunstancias para bien de una manera que traiga gloria a su nombre. En el libro de Isaías capítulo 14,
Encontramos una de las descripciones más vívidas de la caída de Satanás. El texto revela los pensamientos arrogantes de Satanás mientras deseaba ascender por encima de Dios y establecer su trono en las alturas celestiales. Sin embargo, su orgullo fue su caída y fue arrojado a la muerte. Este pasaje bíblico nos da una visión clara de la rebelión de Satanás y su intento de usurpar la autoridad de Dios. Otro pasaje importante que describe la caída de Satanás está en Ezequiel 28, donde el profeta habla de un ser perfecto creado por Dios con una belleza incomparable cubierto de piedras preciosas. Sin embargo, el orgullo y la violencia se apoderaron de él, corrompiendo su sabiduría y llevándolo al pecado. Dios luego lo expulsó de su santo monte. Esto que se menciona es una clara referencia a Satanás, quien de un ángel glorioso se convirtió en el más vil de todos los seres. Debido a su desobediencia y orgullo, la caída de Satanás también se refleja en su papel como acusador en el libro de Zacarías. Capítulo 3 vemos a Satanás presentando acusaciones contra el sumo sacerdote Josué ante Dios. Esto muestra que Satanás no solo se rebeló contra Dios, sino que también intenta constantemente desviar a los seguidores de Dios, acusándolos e intentando corromperlos. En el Nuevo Testamento vemos a Satanás tentando al mismo Jesús durante 40 días en el desierto. Sin embargo, Jesús resistió todas las tentaciones usando las Escrituras, demostrando que era el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. A lo largo de la historia bíblica vemos que Satanás tuvo varias oportunidades de actuar contra Dios y su pueblo, pero al final nunca tuvo éxito. Incluso cuando Satanás tentó a Judas Iscariote para traicionar a Jesús, fue Dios quien usó la traición para cumplir su plan de salvación. La crucifixión de Jesús, que parecía una victoria para Satanás, en realidad se convirtió en la mayor derrota del mal. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios demostró que el pecado y la muerte fueron derrotados para siempre. La respuesta a la pregunta por qué Dios no destruye a Satanás tiene sus raíces en quien Dios es justo y amoroso, y sus acciones reflejan su naturaleza. Él es todopoderoso y podría destruir a Satanás en cualquier momento, pero en su justicia y amor Él da a todas sus criaturas la oportunidad de arrepentirse. Dios creó a Satanás con libre albedrío, así como creó toda su creación. El libre albedrío es esencial para el amor verdadero, porque el amor genuino solo puede existir cuando hay una elección. Si Dios obligara a todas sus criaturas a seguirlo, no habría amor verdadero. Por eso Dios permite incluso a Satanás, que eligió rebelarse, continuar existiendo. Además, la justicia de Dios exige que todos, incluyendo a Satanás y sus ángeles caídos, sean juzgados en él momento adecuado, como cualquier criminal que deben enfrentar un juicio justo antes de recibir su sentencia. Satanás y sus seguidores también esperan el juicio final, donde serán responsables de sus acciones. En su omnisciencia, Dios conoce los pensamientos y motivaciones de todos los seres, incluido Satanás. Él entiende completamente por qué Satanás hizo lo que hizo, y por eso Dios actúa con misericordia y paciencia, dando tiempo a todos, incluso a los ángeles caídos, para enfrentar su juicio a su debido tiempo. En última instancia, Dios permite que Satanás viva porque es un Dios de amor y justicia. Respeta el libre albedrío que dio a todas sus criaturas y usa incluso las decisiones equivocadas para cumplir su mayor propósito. Aunque Satanás se rebeló y eligió el camino de la oscuridad, Dios sigue siendo soberano y tiene control completo sobre todas las cosas. La historia de Satanás nos enseña sobre el peligro del orgullo, pero también revela la grandeza del amor y la paciencia de Dios, que desea que todos se arrepientan y regresen a Él. A lo largo de la historia bíblica podemos ver que, a pesar de la maldad de Satanás, Dios siempre tiene la última palabra y usará incluso las peores circunstancias para cumplir sus propósitos divinos. Si este estudio te ha bendecido, suscríbete al canal, dale me gusta al video y deja tu comentario a continuación.